Bienvenidos, hoy vamos a realizar el análisis financiero del proyecto Fábrica de Mermeladas, enfocándonos en el cálculo e interpretación del valor presente neto y la tasa interna de retorno, usando Excel. Este análisis nos permitirá conocer la viabilidad financiera del proyecto bajo diferentes escenarios, integrando los resultados de los estudios previos. Antes de calcular el BPN y TIR, es importante recordar que estos indicadores se alimentan del flujo neto de efectivo, el cual proviene directamente del estado de resultados proyectado, y este, a su vez, se construye con base en los insumos del estudio de mercado, como ventas y precios, y el estudio técnico, capacidad, costos y estructura operativa. ¿Qué es el BPN? El valor presente neto actualiza los flujos futuros al valor de hoy. Su fórmula es la suma de los flujos descontados más el valor de rescate si lo hay, menos la inversión inicial. En palabras simples, nos dice cuánto ganamos en dinero actual después de recuperar la inversión. ¿Qué es la TIR? La tasa interna de retorno es la tasa que iguala a cero el BPN. Representa la rentabilidad interna que genera el proyecto. Si la TIR es mayor que la tasa mínima aceptable de rendimiento, la TIMAR, el proyecto se acepta. Ahora, analicemos el caso Fábrica de Mermeladas. Estos son los parámetros que el caso define: inversión inicial, valor de salvamiento, TIMAR sin inflación correspondiente al 15%, una inflación del 20%, y la TIMAR con inflación vía Fisher 38%, y el flujo neto de efectivo base de 1.967.000 sin inflación. Estos insumos alimentarán los 4 escenarios que a continuación se revisan. Es importante considerar que vamos a crear en nuestro documento Excel 2 columnas, una donde señalaremos el año y otro los flujos netos de efectivo. En el año 0 va la inversión con signo negativo, en el año 5 se agrega el valor de salvamento. Con esto vamos a poder determinar el BPN y la TIR. Escenario 1. Sin inflación y financiamiento. Aquí tenemos nuestro punto de partida, el escenario base. En esta diapositiva se presenta el proyecto en términos reales, es decir, sin considerar la inflación. Como pueden ver en la pantalla, la inversión inicial es de casi de 6 millones de pesos. Los flujos netos de efectivo, que son constantes a lo largo de los 5 años, ascienden a 1.967.000 pesos, y en el quinto año también vamos a considerar el valor de salvamiento, que es de 3.129.000 pesos. Para evaluar estos flujos usamos una tasa de descuento del 15%. Ahora, en la hoja de cálculo, el proceso es el siguiente: introducimos la inversión inicial en el año 0, registramos los flujos constantes para los años 1 al 4 y en el 5 sumamos el flujo de efectivo de ese año más el valor de salvamento. Luego aplicamos las fórmulas de Excel para calcular el BPN y la TIR. Un BPN positivo y una TIR mayor que nuestra tasa de descuento indica que el proyecto es viable y atractivo. Escenario 2. Con inflación y sin financiamiento. Ahora vamos a incorporar la inflación anual del 20%. Como ven en la pantalla, esto cambia de forma en que aprovechamos nuestros flujos. Los flujos de efectivo neto ya no son constantes, ahora son crecientes. Por ejemplo, en el año 1 el flujo es de 2.361.000 pesos y para el año 5 alcanza casi los 5 millones de pesos. El valor de salvamento también se infla, llegando a 7.786.000 pesos. Como resultado, el flujo del último año en la hoja de Excel es la suma del flujo nominal más este valor de salvamento. Para ser conscientes, nuestra tasa de descuento, TIMAR, también debe ajustarse. Con una inflación del 20%, la tasa pasa del 15 al 38%. Lo importante a notar es que, a pesar de usar una tasa y flujos nominales, el BPN resultante es de 2.215.000 pesos, prácticamente idéntico al del primer escenario. Sin embargo, la TIR se eleva notablemente a 53.2%. Esto nos enseña una regla clave: si actualizas todo de forma coherente con la inflación, el BPN se mantiene, pero la TIR cambia debido al efecto nominal. ¿Por qué coincide el BPN con y sin inflación? Como se puede observar en los dos escenarios anteriores, aunque los flujos y las tasas cambiaron drásticamente, los resultados del BPN fueron prácticamente idénticos. La razón es simple pero fundamental.
Si actualizamos de manera consistente todos los elementos del cálculo, los flujos de efectivo, el valor de salvamento y la tasa de descuento, el valor de nuestros flujos futuros en términos reales se mantienen constante. Como se muestra en la diapositiva, las fórmulas lucen diferentes, pero en esencia están valuando lo mismo. La única diferencia que podríamos encontrar son algunos centavos que generalmente se deben a redondeos. Este concepto es vital para entender que, sin importar si trabajamos con cifras nominales con inflación o reales sin inflación, la conclusión sobre la creación de valor de un proyecto será la misma. Escenario 3. Con inflación y financiamiento. Ahora, en este tercer escenario vamos a incorporar deuda. Como pueden ver en la pantalla, la inversión inicial que pone el accionista ya no es la total. Baja de casi 6 millones de pesos a 4.435.000 pesos, ya que la diferencia la cubre un préstamo. Esto tiene un par de efectos importantes en el cálculo. La inversión inicial en nuestra hoja de Excel ahora es el monto neto que aporta el accionista. Al haber deuda, la tasa de descuento también cambia. Ya no usamos la tasa del 38% del escenario anterior, sino una TIMAR mixta, que promedia el costo de nuestro capital y el costo del préstamo. Como resultado, la tasa que utilizaremos es del 36.99%. Ajustamos los flujos de efectivo en Excel con las cifras nominales que nos da el caso. El resultado de este análisis nos suele mostrar una TIR más alta que los escenarios anteriores. Esto se debe al apalancamiento financiero. Al usar deuda, la rentabilidad porcentual de nuestra inversión inicial aumenta. Sin embargo, no debemos olvidar que ahora tenemos que pagar intereses y amortizar el capital. Al incorporar un crédito, es crucial analizar la capacidad del proyecto para cubrir el servicio de la deuda. Un indicador que los bancos revisan con frecuencia es el de veces que se gana el interés. Este indicador se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses entre los intereses que se deben de pagar. Como muestra la diapositiva, en este caso el resultado es de 6.76. Los bancos por lo general solicitan que este número sea igual o superior a 7. Dado que el valor es ligeramente inferior, el caso sugiere que sería prudente ajustar el monto del préstamo. Una ligera reducción del crédito o una mejora operativa en los flujos de efectivo del proyecto podrían ayudarnos a alcanzar el umbral que el banco requiere y así garantizar una mejor posición para la negociación. Escenario 4. Este es nuestro último escenario, donde evaluaremos un ajuste operativo, aumentar la producción en los últimos 2 años del proyecto sin necesidad de realizar una nueva inversión inicial. Como puede ver en la pantalla, la inversión inicial se mantiene en casi 6 millones de pesos y la tasa de descuento también es la original, del 15%. La clave de este escenario está en los flujos de efectivo. Los primeros 3 años permanecen en 1.967.000 pesos. Sin embargo, en los años 4 y 5, al duplicar la producción, los flujos de efectivo aumentan a 4.531.000 pesos. El cálculo en Excel es el mismo, solo que ahora los flujos no son constantes. Al final del periodo, sumamos el valor de salvamento inflado, que es de 7.786.000 pesos. El resultado es significativo. Este escenario nos entrega un BPN de 7.240.440 pesos y una TIR de 44.61%. Esto demuestra el gran impacto de exprimir la capacidad instalada y maximizar la producción sin incurrir en nuevas inversiones, lo que se traduce en un mayor valor creado para el proyecto. Ahora que hemos analizado cada escenario por separado, es momento de comparar los resultados para tomar una decisión informada. El escenario 1 nos dio una lectura base de viabilidad. El escenario 2 nos mostró la consistencia del BPN a pesar de usar cifras nominales y cómo la TIR se dispara con la inflación. El escenario 3 nos demostró el poder del apalancamiento financiero al lograr la TIR más alta, pero nos recordó la importancia de una buena cobertura bancaria. Y el escenario 4 fue el que generó más valor, con un BPN significativamente mayor al maximizar la capacidad instalada del proyecto sin una nueva inversión. La regla de oro es esta. El BPN te dice cuánto valor creas, mientras que la TIR te indica qué tan rentable es el proyecto en relación a tu tasa de descuento. ¿Cuándo usar BPN y cuándo usar TIR? Ambos indicadores son indispensables, pero tienen usos específicos. Usa el BPN cuando necesites comparar proyectos con distintas inversiones o duraciones, ya que mide el valor absoluto. Es el indicador más robusto, especialmente si tienes flujos de efectivo irregulares.
Usa la TIR para comunicar la rentabilidad de tu proyecto de forma porcentual y para compararla fácilmente con la tasa que exige el mercado. Mi recomendación es siempre usarlos juntos. El VPN te ayuda a evitar trampas de la TIR, como las múltiples raíces, y la TIR comunica de forma muy efectiva lo atractivo que es tu proyecto. Conclusión del caso: ¿qué es necesario elegir? La decisión final depende de tu prioridad y tu tolerancia al riesgo. Si tu criterio principal es la creación de valor, el escenario 4 es el ganador indiscutiblemente, gracias a su VPN alto. Si te enfocas en la rentabilidad porcentual, el escenario 3 es el que tiene la TIR más alta por el apalancamiento, aunque debes ser cuidadoso con la cobertura bancaria. Para una lectura limpia y coherente, el escenario 2 es tu referencia nominal. En resumen, no hay un escenario perfecto. La elección final siempre dependerá si priorizas el valor absoluto o la tasa de rentabilidad, y de cuánto riesgo operativo o financiero estés dispuesto a asumir. Hoy pasamos de los números a la decisión, usando VPN y la TIR para evaluar la viabilidad de un proyecto bajo diferentes condiciones. Aprendimos a interpretar los resultados y a entender cómo la inflación, la deuda y los ajustes operativos influyen en la rentabilidad. El siguiente paso, una vez demostrada la viabilidad, es realizar un análisis de sensibilidad para mapear los riesgos y ver cómo variables clave como los precios y los volúmenes de venta pueden afectar los resultados. La fuente de consulta para este análisis fue el libro "Evaluación de proyectos" de Gabriel Baca Urbina. Con estas herramientas esperamos que puedan tomar mejores decisiones y transformar ideas de negocios en proyectos económicamente viables.